Regresamos con más, amigos. Gracias, como siempre, por quedarse en sintonía. Después de esa pausita que han Despierta con CDN, como todos los miércoles tenemos el gusto de presentar entrevista especial conjunta de CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy recibimos a los buenos amigos del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Español, quien es el presidente del Consejo de Administración del HOMS, y el señor Sergio Ulasco, quien es el gerente general de este importante centro de salud. Vienen desde Santiago, pero están en su casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, el HOMS se ha convertido en un referente de la medicina privada en Santiago. Vamos a hablar de sus orígenes, si llegó para llenar una necesidad y de su actual situación, pero comencemos por los orígenes del Hospital Metropolitano de Santiago. El origen del Hospital Metropolitano de Santiago comenzó en un meeting del Colegio Americano de Cirujanos en Chicago. Un grupo de médicos hastiados de la precariedad en la medicina dominicana decidimos forjar una institución de salud que fuera adecuadamente gerenciada, equipada y que sus servicios llegaran a toda la población sin excepción. Esa idea germinó, un grupo de médicos la apoyó y el sector empresarial de Santiago apoyó la idea y contribuyó a su terminación. Se pudo completar la visión con el paso de los años y a 15 años que tenemos de inaugurado el hospital, como usted dice, se ha convertido en una marca de calidad en el ejercicio médico de la República Dominicana. El HOMS cuenta con 400 habitaciones y se inauguró con 20. Wow. Cuenta con 2.200 empleados directos e indirectos y empezamos con 65. Cuenta con 600 enfermeras. Cuenta con clases y docencia para sus empleados y 95 conferencias médicas al año. Bordea alrededor de 40.000 emergencias al año y el porcentaje de ocupación oscila alrededor de un 80%. De manera que el éxito del hospital no se hizo esperar y ha contribuido a mejorar de alguna manera la calidad de la medicina en la región. ¿Y por qué no en el país? Es un hospital que empezó con una visión que se ha ido cumpliendo paso a paso, porque ya el hospital es autosuficiente y sus 32 departamentos trabajan incansablemente. Hoy día el Hospital Metropolitano de Santiago es reconocido internacionalmente. De hecho, tenemos en trámite relaciones con el Hospital Columbia Presbyterian de Nueva York y el Hospital Mercy de Miami. Nosotros creemos en la importación del conocimiento. Aquí hay un freno para eso y es que los médicos extranjeros tienen que agotar una burocracia enorme para integrarse. Eso debe ser acabado, eso hay que abrir la mente al conocimiento que no es un don particular de nadie. De hecho, el conocimiento que yo tengo como cirujano, si no lo transmito a otro, me lo voy a llevar a la tumba. ¿Y qué hice? No hice nada. Operé muchos pacientes, me llené de canas y me retiré. La medicina de hoy día no es individualista. La medicina de hoy día es en grupos de médicos de diferentes especialidades que abordan un paciente y llegan a un consenso. De hecho, los resultados del hospital son muy atestiguados porque empezamos como el primer hospital digital del país. De manera que nuestro personal puede ver en su teléfono el récord médico, indicar una orden, ver su radiografía y llevarla a los celulares de todos los médicos y los jefes de departamento. De manera que yo, estando en Nueva York, puedo seguir mi paciente. Es un hospital que pensamos llegar a los últimos. Nosotros queremos ser los mejores, sin impedir que los otros lo sean. Eso es más o menos en síntesis lo que ha sido el hospital y lo que hemos logrado en estos 15 años, que son 25. Los primeros 10 fueron de lucha, de idea, de vencer el escepticismo y de imponer una realidad inexorable, que es la tecnología basada, la medicina basada en evidencia. O sea, no es porque yo te diga, tú tienes una colecitis aguda por piedra, porque lo dicen mis manos. No, tú tienes una colecitis aguda porque yo te lo acabo de mostrar en una sonografía tridimensional o una tomografía de 64 coros. De hecho, el equipamiento tecnológico del hospital no tiene precedente.
porque ya pasó la fase aguda de las luchas, venciendo el escepticismo, las actitudes negativas que hay en este país. O sea, usted no va a ser un condominio, usted va a ser un hospital que va a dar servicio a la población. Ya eso es un aporte. Yo recuerdo, y esto es muy importante, que había una división entre dos grupos, uno que apoyaba la iniciativa del hospital y otro que no. Eso que no hablaba mucho más que lo que estábamos trabajando, y nosotros cerramos nuestra cabeza y vimos hacia adelante. Entonces, de hecho, eso ha permitido que el hospital concluya todos sus servicios y nosotros estamos orgullosos de eso. Pero más que nada porque donde se acuesta un infeliz que tiene un seguro o que no tiene seguro, se acuesta un poderoso en el mismo equipo tecnológico que le sirve a uno, le sirve a otro. O sea que el hospital es un hospital abierto. Es un hospital privado, apoyado por muchos sectores, pero sobre todo con un componente transparente y ético, a toda prueba. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación a eso, sería importante que se la contestara. Yo tengo una pregunta con relación a ese tema que usted dice que se acuesta una persona con pocos recursos o con ninguno, al igual que una persona con muchos recursos. Es decir, que en el HOMS todos los planes de la seguridad social son admitidos en el hospital. Todos. Y además de eso, hay un requisito constitucional que dice que el paciente que llega con un trauma o una enfermedad de emergencia hay que atenderlo como si fuera un paciente privado. En lo que usted prepara a ese paciente, lo estabiliza y lo puede mandar a un hospital público. Porque como usted sabrá, la medicina es buena, pero es costosa. Sí. Y la empresa que no rinde beneficio no puede mantenerse actualizada. Totalmente. A compresión de esa situación, el hospital tiene una fundación humana para la seguridad social, seguridad humana. Se llama Fundación Social para la Seguridad Humana. En esa fundación se operan muchos pacientes de escoliosis increíblemente torcida de la columna, de cáncer, radioterapia, quimioterapia, que le llega a la misma población que yo le indiqué. Lo que quiere decir que el hospital es un hospital de servicios, donde el médico se desarrolla en ese servicio. Servicio de cáncer, servicio de trasplante, servicio de cirugía cardiovascular, servicio de endoscopía, etc. Esa es la visión. Y Sergio quiere agregar algo, pues fantástico. No, yo creo que, como dice el doctor, ¿no? Nosotros somos un hospital que aceptamos todos los planes, con lo cual nunca es una cuestión ética no poner, digamos, delante de la aceptación de un paciente la selección adversa, ¿no? Entonces se aceptan todos los pacientes y a todos se les trata por igual, con los mismos recursos de conocimiento y con recursos tecnológicos. Me gustaría que hablaran un poco, ahora que ya oficialmente, según la OMS, salimos de la emergencia, no de la pandemia, pero sí de la emergencia, pasar un poco de balance, cuál fue la experiencia del centro en el manejo de la pandemia. Nadie estaba preparado para eso, ni las autoridades, ni de aquí ni de ningún sitio. O sea que ningún hospital ni clínica estaba tampoco preparado. Pero ¿cuál fue Antes que Sergio le responda, que le va a responder con el plan que hicimos, debo decir que el COVID, el hospital estaba preparado sin darse cuenta para esa epidemia. Sin darse cuenta porque el Centro de Acreditación Joint Commission International empezó a evaluar un hospital funcional y separó el hospital en dos hospitales. Un hospital sur, el ala sur, y un hospital norte, que pudo perfectamente dividirse en pacientes COVID y pacientes no COVID. De hecho, nuestro hospital no se infectó un trabajador, una enfermera o un médico durante ese lapso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros advertimos cuando presentaron los primeros casos en China, vimos la situación llegar y Sergio y yo discutimos al respecto y decidimos montar un hospital de COVID cuando nadie aquí lo había hecho. Resultado, Sergio se lo dirá ahora. Bueno, yo creo que tuvimos una visión, ¿no? La visión la tuvo el doctor, ¿no? Que dijo, esto no pinta bien, ¿no? Y evidentemente con sus antecedentes y conocimiento nos preparamos. A nosotros el COVID no nos pilló sin, digamos, sin materiales de protección individual, sin todo lo necesario, ¿no?
nos estructuramos bien, el hospital se programó, como dice el doctor, en dos unidades diferentes, totalmente segmentadas, ¿no? Y llegamos a tener 118 camas exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Es decir, ahí le dimos solución a todas las demandas que realmente la población dominicana necesitaba. Se hizo un equipo multidisciplinar para el abordaje de todos esos pacientes, se protocolizó toda la atención y evidentemente, bueno, pues se hizo después una cosa que yo creo que es de agradecer a los médicos que participaron. Se hizo un programa de reapertura, ¿no? Es decir, participando absolutamente todos, ¿no? Con lo cual en ningún caso se puso en peligro, digamos, la salud de los pacientes. El hospital se abría y se cerraba en función de necesidades por los picos que, si os acordáis, teníamos de COVID, ¿no? Y lo más importante es que el objetivo fundamental quedó claro desde un primer momento, que fue cuidar a los profesionales, cuidar al profesional de la salud, porque es el que va a atender a pacientes. Y si el profesional se te contagia, estás perdido. Entonces, el objetivo nuestro era, a estos profesionales hay que cuidarlos al máximo, y así lo hicimos. Yo quiero echar un poquito hacia atrás y decirle que hubieron 2 escritos por 2 periódicos dominicanos cuando el problema del hospital estaba en el CIMAS, en la parte más alta de las dificultades para que se emprendiera la reconstrucción del hospital. Y había una dialéctica cotidiana en los periódicos. Pero recuerdo muy bien un editorial que firmó el ya fallecido del Diario Libre, ¿cómo se llama? Adriano Miguel. Adriano Miguel Tejada, que después que él escribió su editorial, le puso como título "Una mala decisión del gobierno". Pero posteriormente, 3 días después, el otro gran periodista fallecido del Gómez Pepín, Radamés Gómez Pepín, del Nacional, después que escribió lo que escribió, dijo una palabra abajo en mayúscula: un gran legado. O sea que así se veía la sociedad dominicana, oponiéndose a todos los niveles, en la clase médica, pero a medida que el hospital irrumpió y demostró que era un hospital para toda la comunidad, es un hospital del país. Lo que fundamos eso no nos vamos a llevar nada. Es una obra de desarrollo que llegó a Santiago, que potencializó la medicina de la región y que transformó la manera de hacer medicina en República Dominicana, la medicina privada. ¿Entienden? Esa ha sido la visión desde un principio y lo hemos logrado. Cuando los presentamos, dice Nelson que, bueno, no solamente es un privilegio tenerlos acá, también es bueno comprender la realidad desde el punto de vista hospitalaria de tanto de la capital como del norte del país. Parecen ser 2 realidades, 2 escenarios que no es que estén divorciados, porque es cierto que en la capital hay centros de salud privados y también públicos que han hecho inversiones, pero el norte del país se ve preparado y muy bien preparado para atender a las demandas de la población. Me refiero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los galenos. Hay una población importante que atender y me gustaría tener su conocimiento sobre esa quizás diferenciación. ¿Qué se está haciendo bien en Santiago para atender a la población de la zona norte que quizás a la capital todavía le resulta un camino por recorrer? Yo creo que es un cambio de direcciones. Antes, hace 20, 30 años atrás, todo el mundo se enfocaba en la capital. Usted quiere estudiar en la capital, quiere hacer su especialidad en la capital y trabajar en la capital. De repente en Santiago empezó un fenómeno inmigratorio de muchos profesionales nobles, jóvenes con ansia de crecer, necesariamente no del pueblo, pero ya son santiagueros de pura cepa, que con su enfoque diferente a lo tradicional empujó a la ciudad a un desarrollo en el campo que estamos hablando, que es de la medicina, pero pasa en la zona franca, pasa en la industria, pasa en las universidades, pasa en la hotelería, pasa en los servicios. O sea, Santiago se ha convertido en una metrópoli. Y cuando antes se mofaban del hospital, que era muy grande de la ciudad, resulta que el hospital hoy en día es el centro de desarrollo de la parte nordeste de la ciudad.
Si ustedes ven una vista, que lamentablemente no la tengo, de cuando se compró el primer solar en la autopista, y ven una vista 10 años después, la ven 5 años después, se van a dar cuenta que por disposición de la Junta Directiva apoyaron la idea de comprar los terrenos del año 2040. Lo que quiere decir que nosotros tenemos hacia dónde crecer. No estamos viendo ahora mismo la rentabilidad como una cosa extraordinaria. No tenemos prisa. Lo que tenemos prisa es concretizar una ciudad hospitalaria. Y habrá de todo. Es asunto de esperar. Nos faltan pocas cosas, pero lo estamos diligenciando. A propósito de crecimiento, lo que vamos a Santiago vemos un nuevo edificio, contiguo al original. Se habla de que es un hotel para los pacientes o para la espera. Esa construcción que se ve muy avanzada. Vamos a hacerle la pregunta al gerente general. Bien. Bueno, ese es un proyecto que está enfocado en una de las estrategias que tiene el hospital, que es turismo de salud, ¿no? Donde nosotros estamos, digamos, avanzando de manera rápida y sólida, ¿no? El hotel es un hotel, digamos, urbano, no es un hotel para pacientes ni para, es decir, ni realmente está enfocado para eso. Puede servir para familiares de pacientes que tengan que alojarse en aquellos pacientes que puedan estar, digamos, ingresados o internos en el hotel, ¿no? Y lo que tiene es, después, a las espaldas del hotel, tiene un edificio de cerca de 200 consultorios médicos. Nosotros, si ustedes ven la estructura física del hospital, es un edificio de consultorios, un edificio hospitalario en medio y ahora queda otro edificio de consultorios. Es que nosotros ya no tenemos más consultorios. La demanda, digamos, de galenos, ¿no?, nos ha superado y entonces ahora vamos a construir, estamos construyendo ya 200 consultorios nuevos para poder dar entrada digamos, a nuevos médicos que quieren ejercer la medicina con un modelo de ejercicio profesional diferente, que es el que lleva el hospital. Ese proyecto está ya terminado, ¿no? Me decía el doctor que en noviembre, 80%. ¿no? En noviembre... Sí, en noviembre está terminado, pero yo quiero puntualizar lo que dice Sergio. Es un hotel confeccionado para turismo de salud, con el hospital al lado. El hospital es miembro de la asociación, miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y es miembro de Azonadores. De manera que es una visión de un hospital que yo vi en Nueva York, que los primeros 3 pisos eran de hoteles y los 20 siguientes hacia arriba era de un hospital que se llama el Catherine Cancer Center, que está en la calle 52. Y eso me animó a vender esa idea de que podríamos, nosotros que estamos envueltos en el turismo de salud, en hacer esta combinación. De hecho, el edificio son 2 torres pegadas, pero funcionalmente separadas. Quiere decir que un paciente de los servicios especializados que va a haber ahí, por ejemplo, odontología, habrá un salón como este, con 20 odontólogos de todas las especialidades. El hospital promueve esos servicios, centros de odontología. De hecho, un centro de cirugía metabólica, un centro Samadhi Home para la urología, un centro de cirugía robótica. Todo eso va conectado con ese hospital, que es un wellness center. Habrá restaurante en el último piso, piscina, jacuzzi, habrá de todo. Un hotel para la comunidad, porque en Santiago hay un déficit de camas de hotel. Yo no sé si ustedes saben, de cerca de 1000 camas o más. El hospital apenas va a tener 100 camas, pero va a erupcionar en un momento determinado donde si hay una reunión de empresarios en Santiago o de un meeting político, todos los hoteles están llenos. Hay gente que tiene que irse a dormir a La Vega. Entonces nosotros hicimos esa combinación y vamos a salir adelante con eso porque necesitamos mucho más servicio y necesitamos más desarrollo en el punto hotelero. Vamos a irnos a una brevísima pausa. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial hoy con los directivos del Hospital Metropolitano de Santiago. Regresamos con más entrevista especial hoy con el doctor Rafael Sánchez Español, también con el doctor Sergio Blasco, que nos acompaña. Bueno, Sergio Blasco, usted no es doctor, pero está... Yo soy licenciado en Derecho y Economía. Exactamente. Qué bueno que están acá con nosotros, Albanelli.
Pero eso se pega, sale médico de ahí. No. Yo tengo muchísimo respeto por la profesión médica. Me encanta trabajar con ella. Ah, usted es un médico, muy bien. Doctor, hablaba usted del tema de formación. El hospital, el HOMS, es un hospital docente. ¿Cómo aporta a la formación de los médicos dominicanos? ¿Qué especialidades pueden ir los muchachos de las universidades a formarse allá? Y los cupos también. Mire, el HOMS es un hospital docente y de investigación. Tiene una relación contractual con la Universidad Católica Madre y Maestra para formación de especialistas en anestesia, cuidado intensivo, medicina interna, cirugía y trauma. Anestesia la mencioné, ¿verdad? Sí. Esos departamentos reciben estudiantes de la universidad que se van adiestrando en esa nueva tecnología y cuando terminan tienen la opción de irse al extranjero propuesto por la Junta Directiva para que se formen especialistas dobles. O sea, es como los cirujanos. El cirujano que abre es cirujano. El que hace la paroscopía es cirujano 2. Y el que hace robot es cirujano 3. El conocimiento va de abajo hacia arriba. Entonces nosotros como médicos estamos en la obligación de traspasar los conocimientos a los nuevos jóvenes y convertirlos en un hospital docente. Te dije ahorita que se habían dado 95 conferencias el año pasado, de todos los términos, con ponentes nacionales e internacionales, discutiendo el COVID. El COVID hay cosas que todavía no se sabe cómo fue que entró. Nosotros duramos un año manejándolo y no sabíamos lo que estaba pasando. Era sintomáticamente. No estaban entrando al núcleo. De hecho, la población dominicana todavía está afectada de los zarpazos que dio el COVID en vías respiratorias, cognitivas y neurológicas. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a todo el que pase por ahí, porque eso es un deber de cada médico dominicano. No quedarse con el conocimiento, porque eso sencillamente no sirve para nada. ¿Y piensan abrirlo a otras universidades, aparte de la Pucamaima, doctor? El hospital es un hospital abierto, es un hospital para el pueblo. Así que cualquier estudiante podría optar por una pasantía ya de la UAS, UTESA, muy bueno. De hecho, hay muchos de la UAS y de UTESA que están haciendo especialidad. Ah, excelente. Qué bueno. Nosotros no somos, por origen, no somos clasistas. Nosotros venimos de una casa pobre y llegamos a la capital con mucha ilusión. Nos hicimos cirujanos aquí y más se vería que yo no sea capaz de cooperar con la gente que está estudiando, pasando calamidades. O sea, todo el mundo tiene su historia. La historia del médico dominicano es que la mayoría pasa mucha penuria en el discurrir de sus estudios para coronarse con un título y después ser especialista. Pero ese médico necesita vestirse, casarse, tener un carro, tener sus hijos, y todo eso cuesta. Entonces el médico dominicano es merecedor de tener un horario que vayan acorde con su servicio a la población. Habrá que buscar la manera, pero eso hay que lograrlo. Eso hay que dejarse de cosas. Los médicos dominicanos no pueden seguir convirtiéndose en el proletariado. Todo el mundo tiene que superarse porque ese es el desarrollo del país y el desarrollo, en este caso, de la medicina. Hay un aspecto importante, entiendo yo, en el tema de la salud, que a veces no se le presta mucha atención, independientemente de la capacidad y preparación de los médicos, de los equipos, que es muy importante. Está el tema de la atención del médico al paciente. Se habla mucho de la necesidad de humanizar la medicina. ¿Qué importancia le dan ustedes a ese aspecto, a ese punto? Bueno, yo creo que en el propio lema del hospital está, ¿no? Ciencia y humanismo, ¿no? Pero te diría una cosa, ¿no? El hospital tiene como prioridad estratégica la experiencia del paciente. Y por lo tanto esa experiencia del paciente es por parte de todos los profesionales que trabajan en el hospital. Es el primer hospital que dentro de su estructura, digamos, jurídica reconoce un comité de experiencia del paciente donde participan pacientes y personas de asociaciones de enfermos, ¿no? Que nos hacen llegar todas aquellas cuestiones que nos hacen mejorar, ¿no? Y estamos hablando de trato, de atención, de dedicación, ¿no? Y yo creo que la experiencia del paciente para nosotros es fundamental, en estos momentos fundamental, prioritaria. Yo agregaría además
que el que es médico por vocación trata a su paciente con un abrazo, con un soporte emocional. Y eso no debe prescindir ningún médico de eso. Pero en el mundo hay de todo. Hay gente que entra en una profesión y no le agrada su profesión, ¿no hicieron? Entonces, agredir con unas palabras, con un destemplado, a un señor que va con un problema de salud, eso es inaceptable. Hay de todo, pero eso hay mecanismos institucionales para frenar. Nosotros consideramos que la profesión de médico es por vocación, igual que las enfermeras. Si a la enfermera no le gusta la medicina, no pueden trabajar por necesidad, porque la mayoría tienen, o son madres solteras, hay problemas. Hay que buscar la fórmula de que el personal de salud en este país viva en mejores condiciones. Y eso se refleja en que cuando usted es un padre de familia, usted es un médico y usted le está yendo mal, usted se siente frustrado. Y la mente humana es capaz de todo, de usted ofender a quien le va buscando su servicio. Eso pasa en todas las profesiones. Pero nosotros tratamos de amilanarlo lo más posible en el Hospital Metropolitano. Me gustaría que nos ayudaran a comprender cuál es la visión de ustedes sobre la realidad de la salud en la República Dominicana en ámbito general. Muchos de los médicos que trabajan en el Hospital Metropolitano de Santiago también trabajan en hospitales públicos. Hay esa capacidad de que los galenos puedan tener ese libre ejercicio. En República Dominicana hay un debate sobre la modificación de la ley de seguridad social. Actualmente. Exactamente. Y queremos tener su perspectiva sobre eso. ¿Qué estamos dejando de ver o si ustedes creen que vamos en el camino correcto? Mire, la ley 8701 es la ley más importante que se ha generado en el país, sin dudas. Pero tiene implicaciones muy delicadas, porque es un cruce de intereses entre el gran capital, que es dueño de las ARS, y los prestadores, que ya sean la clínica o los médicos. Entonces hay una desproporción. Yo diría que debe darse los recursos suficientes al que administra, porque ese es su trabajo. Porque sin administradora de riesgo de salud no se había desarrollado la medicina como está hasta ahora. Eso es una verdad incuestionable. Ahora, que hay que modificarlo, pero claro, no puede seguirse tratando los pacientes que lleguen al hospital con un infarto y a los 4 días se le acaba la cobertura y la familia no tiene, y el médico verse en ese drama. Eso no puede seguir. No es asunto de teoría. Eso hay que arreglarlo. O sea, no puede ser que el médico se dé secciones porque tenga que ir a las 4 de la mañana a tratar un sangrado y al otro día amanece con el paciente. Al otro día se lo pasa a un cirujano y a esa que amaneció le pagan 400 pesos. No, eso lo cubre un limpiabota. Entonces la ley 8701 es fantástica, pero yo no creo en otra cosa que no sea en la asociación clínica privada, o sea, pública-privada. Esa es la solución del problema médico, cuando menos en la próxima década. Es la combinación del sector salud privado con público. Ahí donde vive Sergio, un modelo que se llama el modelo Alcira, que consiste en ver todo lo que gasta un hospital en un año y hacer su presupuesto, y el gobierno son 30 millones de euros. Tú tienes aquí 30 millones de euros para que me gerente este hospital. Si te ganaste, nada más gastaste 26, pero hiciste la cosa bien hecha, tú te quedas con nosotros 4 y pagas el impuesto sobre la renta, por eso son de ustedes. Ahora, si tú me mejoras el hospital, no me mejoras el hospital, no me das servicio, yo no te pago los euros que mencioné. Eso tiene que llegar aquí, aunque sea modificado. O sea, hay que empaquetar un hospital público, que no puede ser. Esos son barriles sin fondo. Así. Los hospitales públicos son barriles sin fondo. La medicina dominicana pública no va a crecer hasta que no se acople con la medicina privada. Porque no es que yo trabaje en la clínica. Yo lo que quiero es irme rápido al hospital para trabajar en la clínica donde yo gano. Y es comprensible, aunque no entendible, valga la ambigüedad. Es comprensible por la necesidad, pero es inaceptable éticamente. O sea que es un conflicto de intereses que trae rasgo ético. Y no es lo que está pasando con los hospitales autogestionados, un poco lo que usted está proponiendo, doctor.
Yo lo que propongo es que si hay un hospital en Herrera y otro a 5 kilómetros de Herrera, debe haber una resonancia en el de Herrera que esté en buena calidad, que reciba a los pacientes del otro hospital que no tiene, y ahí no hay que gastarse $3 millones. Entonces el centro de resonancia será en uno que suple a los otros. Y el gobierno no tiene que incurrir en 2.5, 2.5 y 2.5 para hacer resonancia. Es un asunto de interés, de política gubernamental, pero hay que tener coraje para eso. Yo creo que se tiene coraje para eso. Eso hay que terminarlo. La precariedad en la medicina pública se ejerce por piedad, no por deber, en una gran parte de los hospitales públicos. Lo que no tenemos, actividad política, que los que somos profesionales y vemos el desarrollo de nuestra sociedad, decimos la cosa como es, en lo que creemos, porque no tenemos el freno del prejuicio político. Mira, hay una pregunta para ambos. La modernidad, la robótica, la medicina de alto costo. Digo para ambos porque ese mundo científico, la robótica, implica grandes inversiones. El HOMS tiene fama y se le asocia a la medicina robótica, ese tipo de cosas. No sé cómo estamos, mayormente con Samadhi, que uno ve que hace una cosa, pero tengo entendido que hay multiplicidad de intervenciones que ustedes hacen allá. Me toca a mí responderle eso. Hace 10 años yo estuve en Nueva York, en una actividad científica. Me topé con un amigo que se llama David Samadhi. Nos conocimos en un segundo viaje y en el tercer viaje ya estamos hablando de que él viniese a trabajar para acá. Que montara su unidad urológica robótica en el hospital. Y así se llama Instituto Samadhi Home para cirugía robótica. Antes de llegar al doctor Samadhi se habían hecho alrededor de 300 cirugías robóticas por el personal dominicano cirujano. O sea, yo hago cirugía robótica, mi hijo hace cirugía robótica, el doctor Juan Félix Capellán hace cirugía robótica, el doctor José de Jesús Álvarez hace cirugía robótica, la doctora Clara Santillán es ginecóloga y hace cirugía robótica, el doctor Rafael Castillo hace cirugía robótica de tórax. En fin, es expandiendo el conocimiento a especialistas dominicanos. Cirugía robótica no es solamente próstata, es la que más se hace porque está profundamente localizada y el robot penetra con sus ojos hasta allá y el cirujano puede discriminar los tejidos de una manera increíble. Pues eso pasa cuando estoy haciendo una vesícula o cuando mi hijo está haciendo una cirugía de obesidad. La seguridad del enfermo es dramática. Entonces, eso llegó para quedarse. Aquí tiene que haber 5 robots en el país. No nos podemos quedar atrás porque es la evolución de la cirugía laparoscópica, no sé si me entienden. La cirugía que se hace con un monitor y las pincitas pequeñas. Y usted hace por ahí de todo. Pero usted agarra eso y le encaramos un robot con su computadora y usted opera sentado, peinándose a veces y el robot trabajando. Eso llegó para quedarse. Entonces el hospital tuvo la visión de tener ese equipo adelante y hoy tiene el último equipo de la generación. Y para que tengan una idea, en estos 15 días se operaron 10 cirugías de cáncer de próstata y 12 cirugías de obesidad por robo. Por eso yo le digo a usted, fuera de cámara, que el hospital es un hospital cuaternario, porque un buen día están haciendo una cirugía cardíaca, al mismo tiempo una cirugía robótica, una cirugía de cráneo, un trauma mayúsculo, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que ustedes se van a complicar con eso. Pero se están haciendo medicina de alta calidad, lo que eleva la capacidad del hospital general a un cuarto nivel. Blasco, por eso necesita una buena gerencia, por lo menos recursos. Me imagino que hay una sinergia entre el doctor y la ciencia. Yo soy español y este es el español que me traje. No, lo que dice, sí, vamos a ver, pero hay una cuestión de costo-eficiencia, ¿no? Es decir, en todo esto, ¿no? Por ejemplo, le diría, nosotros acabamos de incorporar, ya está en marcha, el último modelo de resonancia magnética que tiene un ecosistema de inteligencia artificial. Este modelo, que como le digo, ya está en funcionamiento, a nosotros nos supone que el paciente cuando entra en el tubo de la resonancia está un 35% menos del tiempo que una resonancia normal. Por lo tanto, nosotros optimizamos tiempo de captación de imágenes. Y después, además, con la inteligencia artificial, lo que hace es evita ruidos
digamos, la resonancia, hacerlo simple, la resonancia son magnetos y genera ruidos, ¿no?, en la adquisición de imágenes. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es ordena las imágenes allá donde está, digamos, visualizando que existe un problema o donde hay que diagnosticar. Por lo tanto, ayuda al radiólogo a centrarse rápidamente en el diagnóstico, en la parte, digamos, de imágenes adquiridas. Con lo cual, menos tiempo de adquisición de imágenes, mayor facilidad para el profesional significa que una resonancia que podamos estar tardando 45 minutos en una máquina normal, aquí estamos hablando de 25, 30 minutos. Esto lo vamos sumando, esto costo eficiente. Yo tengo la capacidad de incorporar más pacientes, tengo mayor rapidez diagnóstica. Ya no solo es costo-eficiencia, es también una cuestión que en medicina es así, es decir, la detección precoz salva vidas, ¿no? Entonces tú conviertes a la radiología tradicional en un proceso de diagnóstico precoz de una serie, digamos, de posibles patologías, con lo cual abordas tempranamente esas patologías y evidentemente estás con un mayor índice de supervivencia. No todo es economía en la... Sí, no, por eso... Ustedes hablan de la robótica y me parece interesantísimo porque estaba revisando el resumen ejecutivo que ustedes nos han traído amablemente y me gustaría saber desde el punto de vista de la inversión en ciencia, la inversión precisamente en tecnología que está adelantando Homs. Porque bueno, el robot está allí y creo que es importante hablar de ello, porque por supuesto el conocimiento adquirido de los galenos es importantísimo y es el que logra llevar a la práctica que esos equipos que se adquieren pues sean efectivos y lleven realmente salud a la gente. ¿De cuánto estamos hablando de inversión en tecnología ahora mismo? ¿Usted dice del robot solamente? No, en general, del hospital. Cuando inauguramos el hospital incurrió un gasto de $16 millones en tecnología, solamente en tecnología. En el discurrir de los años, esa tecnología le pasa como a los carros, que se va consumiendo, se va gastando, y usted está en la inevitable labor de reponer con una renovación tecnológica. Casualmente eso ha hecho el hospital, una renovación de su parque tecnológico, que ya terminó y nos falta montar el PET-CAN, que tenemos el búnker preparado para eso. Pero de repente sale un ultrasonido que a los pacientes que tienen trastorno de Parkinson o trastorno de epilepsia, es capaz, por una unidad de ablación sonográfica, sin penetrar al cráneo, extirparte la lesión o quemarte por ablación, la lesión pequeña que tú tienes, como si fuera un granito de arroz. Y eso se llama terapia HIFU. Y el paciente sale con una cirugía de cráneo hecha por ultrasonido, sin abrirse la cabeza, sí, claro. Y se levanta de la cama y se va a una cama a recuperarse antes de las 24 horas, está en su casa. Entonces la neurociencia está fundada en una buena imagen con un radiólogo especializado en eso, en un buen urólogo, en un neurocirujano, en un anestesiólogo, porque se da todo el apoyo. Pues nosotros vamos a seguir cayéndole atrás a la tecnología. O sea, nosotros nos vamos a seguir renovando. Y esos $16 millones retornan trabajando mucho y con el apoyo del sector empresarial que tenemos. ¿Y vas a agregar algo? Sí, señor. Yo creo que o sea, yo no voy a ser economista en esto, ¿no? Es decir, yo creo que el hospital, como dice el doctor, ha hecho siempre un esfuerzo inversor, tremendo esfuerzo inversor. Estamos permanentemente visualizando posibilidades de incorporación de equipos que mejoren la atención a los pacientes, ¿no? Pero el costo de la inversión es menor que los resultados en beneficios de la salud a la población. Pareciste economista ahí. Gracias a Sergio Blanco, gracias al doctor Sánchez Español por habernos acompañado. Esta conversación se extiende y va a ser publicada en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa también como en su versión digital, por supuesto también en cdn.com.do. Vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Vámonos a la pausa comercial y venimos ya.